de ir a comerciales sobre la realidad del cambio climático en el mundo, también cómo esto está afectando a América Latina, uno de los continentes que está sufriendo las consecuencias también de esta realidad que es global. Y dejábamos el caso del lago de Maracaibo. Esta semana se anunció un plan de parte del presidente Maduro para buscar recuperarlo y descontaminarlo. ¿Cómo ustedes reciben este anuncio? Y además, ¿cuál es el contexto en que se centra la contaminación del lago más grande de la región? Claro. Fíjate, lo primero que hay que decir es que el lago de Maracaibo está enfrentando una emergencia que debe ser declarado como tal, y eso es la principal razón por las cuales nosotros estamos denunciando esta situación. Hay una emergencia en el lago de Maracaibo que no solamente está afectando el lago más grande, el cuerpo de agua dulce más grande de América Latina, sino que además de las especies y el ecosistema está teniendo un impacto negativo sobre la población civil y las comunidades que viven alrededor del lago de Maracaibo. Nosotros hemos estado documentando durante los últimos años y hemos documentado de forma sistemática entre diciembre de 2020 y ahorita hace un mes aproximadamente en Maracaibo, cómo la situación de la contaminación del lago de Maracaibo, por varias razones, entre ellas el vertimiento de desechos tóxicos, plásticos y todas las basuras que caen de las cañadas de Maracaibo hacia el lago, y el principal detonante de la contaminación, que son los derrames o vertimientos de petróleo. Esto ha afectado a comunidades como Santa Rosa de Agua, que es una comunidad de ascendencia ñú, una comunidad de palafitos en Maracaibo, donde la mitad de la población de los niños ha tenido diarrea, vómito, enfermedades en la piel, consecuencia de la contaminación y la exposición a esta agua, ¿no? Además que no tienen acceso a agua potable. Y las comunidades de pescadores de Cabimas, de Ciudad Ojeda, de los puertos de Altagracia, que son las principales afectadas por los derrames petroleros. El presidente Nicolás Maduro dio este anuncio de un plan, ¿no?, para el lago de Maracaibo. Y el primer llamado de atención que nosotros hacemos como activistas es que le decimos al presidente: señor presidente, si usted quiere hacer un plan de emergencia para el lago de Maracaibo, publique los informes que hasta los momentos no han sido publicados sobre los derrames petroleros. No hay cifras oficiales por parte del Estado venezolano, y eso responde al Ejecutivo, además de que responde a Petróleos de Venezuela, publicar esta información para que los científicos y los organismos internacionales puedan actuar y apoyar al Estado venezolano y a la sociedad civil en medio de esta gran emergencia. Ustedes como activistas y miembros de ONGs, no solamente en Venezuela, sino en la región, ¿de qué forma han recabado esta información para evidenciar lo que se ve en la realidad? Bueno, lo primero es que ha sido un trabajo que reúne a jóvenes estudiantes interesados en el cambio climático y profesionales y expertos en el área de la Universidad del Sur, la Universidad Rafael Urdaneta, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central, la Simón Bolívar, la Católica, que nos hemos estado movilizando en Maracaibo, en la costa oriental y en la costa occidental del estado Zulia, para documentar esta situación. Documentarlo en materia de derechos fundamentales, documentarlo en materia de derechos ambientales y pues presentar una serie de recomendaciones al Estado venezolano para que las mismas sean escuchadas, ¿no?, que al final del día es la exigencia de los grupos y la coalición de organizaciones de la sociedad civil lideradas por jóvenes. Ahora, Gabriel, ¿cómo está también la formación de los jóvenes y de universitarios en las casas de estudios del país en torno al cambio climático? ¿Hay una formación coherente sobre este tema? ¿Se conoce realmente la realidad de Venezuela en este ámbito y en la región? Fíjate, hay algo muy importante, y es que cada vez más jóvenes se interesan en el cambio climático. El movimiento estudiantil más grande del mundo es Viernes por el Futuro, un movimiento que reúne a casi 10 millones de jóvenes en 192 países del mundo que se están movilizando por este tema. Y Venezuela no es la excepción. Nosotros realizamos un estudio de investigación junto a la Universidad Johns Hopkins de Boston en 2021, y entre los temas que más interesaban a los jóvenes involucrados en el espacio cívico estaba el desarrollo sostenible, el cambio climático y la contaminación ambiental. Entonces, no es extraño que sea un tema que sensibilice a los jóvenes. ¿Qué sucede? Hace falta un proceso de mayor formación desde las universidades, hace falta un proceso de mayor voluntad en algunas instituciones para abarcar este tema, pero el tema está allí y se está asumiendo, porque al final del día nosotros venimos de las universidades, nosotros estamos teniendo un impacto positivo en las universidades, y tanto profesores dentro y fuera de Venezuela, que eso además es importante aclararlo, están fomentando esta idea en las universidades. ¿Por qué? Porque hay un problema. Los jóvenes se están dando cuenta, y para nosotros es fundamental, y cuando hablamos nosotros digo jóvenes de la generación Z, jóvenes entre 18 y 25 años, que saben que esta es la discusión del futuro, de los recursos del país y el planeta y la Venezuela de los próximos años. ¿De qué forma ustedes como representantes y también voces de esa realidad están siendo escuchados por organismos internacionales como Naciones Unidas y otros incluso que juzgan en el mundo a estados y a personalidades como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional? Esta última no contempla un delito
que tenga que ver con el cambio climático o con el medio ambiente. Se habla del ecocidio para promoverlo en el futuro. ¿Cómo van estos avances y también esa presencia de ustedes en foros internacionales? Sí, bueno, los procesos de incidencia internacional han sido muy importantes durante los últimos años, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar estos procesos en materia de derechos fundamentales y su relación con el cambio climático en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de los Estados Americanos y, por supuesto, con la Organización de Naciones Unidas. Ha sido uno de los procesos más importantes. Hoy en día el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas escucha las denuncias medioambientales no solamente de Venezuela, sino de otros países en el mundo, y escucha a los activistas como nosotros que están combatiendo las consecuencias del cambio climático en primera línea, ¿no? Ahorita acaba de suceder un evento muy importante que fue la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, donde se estuvieron discutiendo estos temas, ¿no? Y donde se estuvo visibilizando por parte de jefes de Estados de América Latina, como primeros ministros y diputados de la Unión Europea, estos temas para que cada vez sean más importantes y para que cada vez sean una discusión democrática. O sea, para nosotros es fundamental entender que no hay una democracia del siglo XXI que no entienda el cambio climático. Entonces, las democracias del mundo están promoviendo este tema y presionando a aquellos estados que están aislados de la discusión, ¿no? Fíjate, y tú lo comentabas ahorita, hace 5 años ya la Corte Penal Internacional publicó un documento de casos prioritarios, donde se habla del tema del ecocidio y donde mencionan de que ellos van a tomar en cuenta aquellos casos como prioridad que estén estrechamente relacionados al cambio climático o que tengan una violación de derechos civiles y políticos relacionada al medio ambiente. Y bueno, y hay muchísimos temas, ¿no? No solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Brasil, en México también. Es decir, que hay una mayor apertura a una reforma de esos estatutos, como el de Roma, que es el que establece los crímenes en la Corte Penal Internacional, para avanzar en ese sentido. Para avanzar, así es. Incluso otro tema importante es que la Corte Internacional de Justicia, que es otro órgano en materia de justicia internacional, pero que responsabiliza a los estados, no a los individuos, como la CPI, recientemente el 29 de marzo se le solicitó a través de la Asamblea General de Naciones Unidas que emita una opinión consultiva sobre justicia climática, que no es más que el acceso a la justicia por parte de crímenes ambientales o la responsabilidad penal ambiental a nivel internacional. Ya que hay interés sobre el cambio climático en Venezuela, un usuario nos escribe: buenos días, Gabriel, ¿sabes cómo Venezuela recicla los desechos sólidos? Y si has visitado el lago de Valencia y ves la contaminación que ahí se desarrolla. Bueno, fíjate tú, Venezuela, uno de los grandes problemas que tiene es la administración de los desechos sólidos. En Venezuela es un gran problema la basura, no estamos preparados, ni las instituciones están trabajando en mejorar esta situación, ¿no? Entonces nosotros vemos esos grandes contenedores de basura que contaminan, que generan emisiones de CO2. Entonces eso es lo primero que hay que hablar acá, ¿no? De los rellenos sanitarios. Ahí hay una grave crisis que está afectando a comunidades vulnerables. Y con el lago de Valencia, por supuesto, el lago de Valencia es una de las grandes crisis de la región central de Venezuela por la contaminación y además de eso por los niveles de subida del agua, ¿no? Que está afectando a comunidades, claro, no solamente del estado Carabobo, sino también del estado Aragua. ¿Cómo pueden acercarse ustedes las personas que están interesadas en saber más, incluso sumarse al activismo por esta realidad y las próximas actividades que tengan ya para finalizar? Bueno, mira, fíjate tú, nosotros estamos dando ahorita un proceso de apertura porque hay muchísimas personas que nos están escribiendo. Bueno, ayer más de 380 comentarios tuvimos en la cuenta de TikTok, fíjate, preguntando cómo unirse. Y todos son jóvenes entre 16, 17, 18 y 20 años. Nos pueden escribir a través de las redes sociales, me pueden escribir a mí en Instagram, yo les envío mi número personal y pueden contactar con Fridays for Future, Viernes por el Futuro, Venezuela, Región Central. Con el Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la región y con Extinction Rebellion. Son proyectos, los pueden ver a través de mi Instagram, Gabriel Cabrera Venezuela. Vamos a estar contactando con ustedes para que se puedan unir a los equipos que en más de 10 estados de Venezuela estamos trabajando por el cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriel. Interesante el tema que abordamos hoy, también para entender un poco más sobre esta realidad, aunque algunos líderes se atreven incluso a negar lo que representa hoy el cambio climático. Estamos conversando con Gabriel Cabrera, abogado, activista e investigador y director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para Latinoamérica, hoy en Primera Página. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa, son las 7:34 minutos, pero los dejamos con la buena nota.